Muy buenos días, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, tu amor, tu cuidado, tu provisión, tu amor manifestado precisamente en todo, en tu protección, en tu provisión, en tu consejo, en tu celo, porque eres celoso de nosotros también. No porque seamos más que los demás. De hecho, meditando en esto, como en Deuteronomio 7 tú hablabas, Señor, de que Israel no fue elegida por ser la más grande, la más poderosa, la más portentosa, para ser tu nación. Un pueblo pequeño, un pueblo desventajado con respecto a otros. No era imperio, no era preponderante, mas tú mostraste tu poder en la debilidad, en la pequeñez de ellos, en su inmadurez, incluso porque en el andar que tuviste con ellos en el desierto se mostró que su pequeñez y su esclavitud no eran gratuitas, era resultado también de una visión de ellos mismos y como también la misma pequeñez y su pecado, como la esclavitud les había empequeñecido más el corazón con respecto a la visión correcta de quién eras tú, Señor. Y cómo con una facilidad impresionante y triste te pasaban continuamente facturas, Señor. Te demandaban, Señor, y cómo hasta incluso, y en algo que tenemos que nosotros cuidarnos, como nosotros como cristianos a veces te demandamos. No somos iguales. Al contrario, la distancia es enorme. Tú eres todopoderoso, tú eres enorme. Y nosotros como el Israel que sacaste de Egipto, somos también pequeños y muy necesitados de ti. Esto es necesario tenerlo bien claro para humildemente delante de ti, entonces ahora rendirnos y darte gracias por la elección que hiciste. Muchas gracias por habernos escogido. Muchas gracias por habernos apartado. No lo merecíamos, lo necesitábamos, que es muy diferente. Y cuando yo entiendo que soy de Cristo, no porque lo merecía, sino porque lo necesitaba, las cosas cambian. La visión de mí mismo, la visión de mi vida, de mi propósito, la visión sobre todas las cosas de quién eres tú y cómo tengo que reverenciarte a ti siempre, Señor. Hoy te damos gracias por esta palabra con la que nos sigues instruyendo. Te invitamos, o más bien te solicitamos, Señor, te solicitamos que nos dé de tu sabiduría y nos siga desarrollando en humildad y en diligencia para humildemente aceptar lo que tenemos que obedecerte a ti y diligentemente para que la obediencia sea inmediata y permanente. Señor, hoy te bendecimos dándote gracias por la palabra que nos das en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí conectadas. Y hoy vamos a examinar este tema titulado El nuevo pacto nos hace depender de Cristo. Y aquí hago énfasis en depender de Cristo. Y el nuevo pacto que ya sabemos que es superior al que se estableció con el pueblo de Israel allí en el desierto, ¿no? Ese es el anterior pacto, es el conocido como el pacto mosaico. Y el pacto mosaico se establecieron una serie de leyes, se dejaron claro leyes, que no es que porque nosotros estamos bajo la gracia no vivimos o sea, no vivimos acatando, conociendo leyes, pero no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto vamos a desarrollarlo, porque la gracia a veces se entiende como ahora puedo hacer lo que me da la gana. No, en la gracia vamos a comprender que necesitamos más a Cristo, necesitamos más al Señor que nunca. Porque, por ejemplo, vamos a poner una comparación en Levítico 19. Vamos a Levítico 19, 17 al 18. En Levítico 19, 17 al 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, dice el Señor. Ahí le pone su rubro, su firma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, muy bien, interesante, difícil. Y este amor es protección para nuestra alma, porque no vamos a anidar rencores, odios, contiendas, pero también es una garantía para el prójimo.
porque no lo aborreceré él. Más bien razonaré con él, me pondré de acuerdo con él para no participar de su pecado. No me vengaré de él. O nuevamente repito, no guardaré rencor, sino la amaré. Eso lo estableció el pacto mosaico. ¿Qué pasa cuando Cristo pisa la tierra ya encarnado? En Juan 13, del 34 al 35, nos dice, miren, recuerden el mandamiento en el pacto mosaico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues resulta que Cristo, con la autoridad de que es Dios, y esto confirma que Él es Dios, porque no puede haber mandamiento de Dios si no es de Dios, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dice en Juan 13, del 34 al 35, miren, esto es interesantísimo, importante, fundamental tenerlo claro. Dice lo siguiente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero esto ya a mí me suena a Levítico 19. No, no, ¿por qué? Porque en Levítico 19, 17 al 18 dice, y sobre todo en el versículo 18, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no está diciendo ahora que ame al prójimo como a mí mismo. Él dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Él participa ahora y él pone el nuevo estándar. ¿Y cómo ama a Cristo? Como ningún ser humano puede amar. Es más, a veces ni como a nosotros mismos, porque sabe que a veces el estándar es ama a tu prójimo como a ti mismo, pero a veces ni a nosotros mismos nos amamos. A nosotros mismos no nos cuidamos, no nos protegemos. Él pone un estándar mayor. ¿Y cuál es ese amor? Dentro de todo, y otra implicación que está en Efesios 5 de cómo es el amor que debemos tener. Cuando él dice un mandamiento nuevo os doy, es que no es el mismo mandamiento de Levítico 19, hay un estándar mayor. Y esto es el estándar mayor que nos quede bien claro. Pero dice en Efesios 5, o más bien dice en Efesios 5, el 25 al 26 lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero enfatizo esto, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del Señor es superior porque cuando amamos como a nosotros mismos no queremos que nadie se vengue contra nosotros, no queremos que nos hagan daño, que nos aborrezcan. Ahora, el amor del Señor va mucho más allá. Él sí estaba dispuesto a que lo aborrecieran. No aborrezca a tu hermano más. Él nos amó a pesar de que nosotros lo aborrecimos. La raza humana, esa generación la aborreció y se le ha seguido aborreciendo al Señor. Mas Él, teniéndose en cuenta, nos amó a pesar de eso y nos amó con un amor superior donde Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Cristo amó a la iglesia así y entregó su cuerpo por ella para santificarla, para elevarla a un estándar y ahí también un amor que es sacrificial para elevar a la persona al estándar del carácter de Dios, para santificarlo. ¿Qué es santificarse? Alcanzar el carácter de Dios, ser limpiado, ser purificado. Vemos que el estándar es mucho más elevado. No es que el Señor no es que el Señor solamente diga cumplan como se ha cumplido. Ahora miren cómo lo van a hacer. Porque, por ejemplo, en Mateo 5, del 27 al 28, ¿qué nos dice? Miren cómo ahí es donde el Señor no abrogó, sino cumplió y elevó los estándares, cumpliéndolo él mismo. Dice Mateo 5, 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso está establecido en el Antiguo Testamento, en el pacto mosaico. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Porque en Éxodo 20:14 decía, esto está dentro de los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Bien, él cita Éxodo 20:14. Mas él dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio en la ley mosaica es no te metas con ella, no tengas intimidad con ella. Pero si en tu corazón
ya tú la codiciaste, ya eres adúltero. Eres adúltero a solas, porque ella no adulteró. En el adulterio ya carnal, ambos son adúlteros. La mujer se mantiene pura hasta desconectada del adulterio que hay en nuestro corazón. Pero ahí el Señor dice, cuidado, tú estás adulterando. Y ya se acabó esa excusa de que no, es que al final de cuentas fue solamente mi mente, a ella no le pasó nada, pero en nuestro corazón sí. Pero aquí quiero enfatizar eso, se eleva el estándar, se hace más complicado, diríamos nosotros. ¿Por qué y para qué? Vamos a Gálatas 3, capítulo 10, versículo 11. Y para que recapitulemos, mientras que buscan Gálatas 3 del 10 al 11, que el nuevo pacto nos hace depender de Cristo. Nos hace depender de Cristo de una manera inevitable. Es más, ese es el secreto, depender de Cristo. Dice Gálatas 3 del 10 al 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, por las obras no podemos vivir. Por eso es que somos salvos por gracia y no por obras. ¿Y por qué? Porque creemos en la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, que ve que no podemos. Nuestros estándares humanos son imposibles, más el Señor, por eso nos da su propio espíritu. Creyendo en Él nos va perfeccionando a nosotros, y vuelvo a repito, el nuevo pacto, lo que queda claro es que ya es evidente, muchos siglos el hombre fracasó en cuanto a llenar esos estándares, las demandas de Dios. Y por eso necesitamos a Cristo. Y eso lo podemos ver en los versículos 13 y 14 de Gálatas 3. Porque como vemos en su nuevo pacto es una nueva ley, sí. Ahora amen como yo. No adulteren ni en su corazón. Y el que haya establecido esto como nueva ley, vuelvo y ratifico, es la señal de la divinidad de Cristo. Igual que la del Padre y del Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios, trinitario. Nuestro Dios trinitario. Bien. Gálatas 3, del 13 al 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, como Cristo, recuerda, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y para redondear esto, en Gálatas 3, del 23 al 29, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué quiere decir ayo? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de la ley? Primero que todo, ayo, el término para nosotros no es muy común. De hecho, no lo solemos usar el término la ayo, pero sí existen ayos. El ayo en ese tiempo era el siervo que tenía como oficio, y así lo busqué precisamente en el original griego, que el término es paidagogos, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. O sea, la ley nos llevó de la mano a Cristo, a la necesidad de Cristo, a que debemos creer en Él para que seamos justificados por la fe, porque la ley nos mostró que no podemos cumplirla. Y por eso el Señor Jesucristo sí la cumplió, porque nadie la había podido cumplir. Pero en Mateo 5, 17 Él sí dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para cancelarla, o los profetas, ¿no? No he venido para abrogar, sino para cumplir. El término allí que se utiliza es en cumplir, es consumar, cumplir, completar. Él vino para hacer lo que nadie puede hacer. Nosotros no podemos cumplir la ley. Dependemos de la gracia de Cristo, donde le confesamos nuestra incapacidad, y por eso es que necesitamos un Salvador. Y esto, ¿por qué es necesario saberlo? Porque nos tiene que ubicar a nosotros, a ubicar al Señor, dándole gracias porque Él se hizo una condición humana donde podía pecar,
y esto es indispensable tenerlo claro, por su condición humana él podía pecar, por eso que Satanás lo tienta. Lo tentó en el desierto, por ejemplo, y buscó un momento donde él podía, era posible, sí. Si él era 100% humano, podía pecar. Si no, no tiene, sería todo un engaño. Cuando él dijo, yo vine a cumplir la ley, es que literalmente vino a cumplirla siendo 100% hombre, pero también 100% Dios. Esta doble naturaleza en uno solo. No es que él sea dos personas, no. Esto parece complejo, pero lo entendemos así. Él tenía una condición 100% humana sustentada en su carácter 100% divino, pero también con un cuerpo que sufría de todo lo que nos podía tentar a nosotros. Del calor, del frío, de los golpes, de las infamias, del hambre. Y de hecho él fue tentado, por lo menos en cuanto al hambre, cuando Satanás lo prácticamente dice, bueno, convierte estas piedras en pan. Él tenía hambre, necesitaba el pan, pero decidió no obedecer al mal, no, o decidió no obedecer a Satanás. Y a él cumplió la ley. El único que pudo cumplir la ley, mostrando que nosotros no podemos. Y por eso la ley es el maestrito que nos dice, o más bien el siervo que dice, necesitas escuela, hijo. Necesitas a Cristo. Lo necesitas a Él. Porque sigue diciendo Gálatas 20, el capítulo 3, pero de los versículos 25, por ejemplo, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Pero venida la fe en Cristo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por las obras. Mire, nosotros no somos hijos de Dios porque nos portamos excelente. No. De hecho, el Señor nos adoptó cuando creímos en Cristo y no porque nos portábamos bien. ¿Está claro? Porque creímos en la necesidad de ser salvos, de ser bautizados, de ser lavados. Tanto así que Pablo lo sigue estableciendo en el versículo 27 en adelante. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. O sea, los que han sido lavados en Cristo por la fe en Cristo, de que estamos contaminados, de que estamos sucios, ahora de Cristo estar revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la buena conducta, no, según la promesa. Y necesitamos de quien prometió, no porque seamos especiales. Y aquí esto es muy importante porque de hecho estaba meditando en Deuteronomio 7 y eso lo medité, pero también lo contuve en la oración que estaba al principio, cuando el Señor es muy claro y le dice en Deuteronomio 7, desde el versículo 7, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No a nosotros nos escogió por ser los mejores, porque éramos insignificantes, éramos esclavos del pecado. Nosotros también éramos esclavos, ellos de Egipto, nosotros del pecado. Pero nos amó y nos libró y nos sacó con mano poderosa a todos nosotros del poder del pecado, porque hay que tener mucho poder para sacar a alguien de sus vicios, de sus debilidades, de sus ataduras. Ese es el poder del Señor, que nos convence y nos lleva a destruir altares al pecado, a quebrar estatuas y monumentos, aunque sean no físicos, de piedra, de yeso, sino emocionales, donde a veces ponemos al pecado como un Dios. Nos lleva a nosotros a rendirnos. Pero por eso, o más bien, por eso, porque éramos esclavos del pecado, Él nos libró. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros dependemos de Cristo y sabemos que no somos especiales,
por lo que éramos, sino porque fuimos escogidos. Entonces esto nos lleva a una humildad que a veces como cristianos perdemos. Los cristianos no pueden dejar de ser humildes. Es más, tienen que ser agradecidos. Y aquí es donde de repente esto nos puede como enredar un poco, pero no debería ser así. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Somos su especial tesoro. ¿Ok? Pero somos especiales porque Él nos escogió. Sí, porque Él nos escogió, no porque seamos escogidos, sino porque nos escogió. Pero es lo mismo, no. Por ello que Él nos escogió y no por la calidad cuando fuimos escogidos. Porque es como quien va a la joyería. Hay unas piedras preciosas que son escogidas porque son maravillosas. ¿Qué mérito está para el que la escogió si vio que teniendo la capacidad para adquirir la consigue, la compra? La piedra fue comprada por su calidad. Nosotros no éramos diamantes, éramos carbón. No éramos lo mejor, no éramos lo más grande, lo más brillante, éramos lo más oscuro, lo más insignificante. Nosotros somos especiales como escogidos de Dios porque Él nos escogió, no por lo que nosotros teníamos para ser escogidos. Y eso nos hace depender de Él. Y también para que ya seamos libres, porque también incluso a veces hay cristianos que no solo viven en la ley, queriendo cumplir la ley cuando sí debemos cumplirla, pero sabemos que no tenemos la competencia en nosotros mismos y que vamos a pecar y por eso debemos confesar nuestros pecados para que Él, justo y fiel, nos limpie y misericordioso nos limpie nos perdone y nos limpie de toda maldad. Pero también para que humildemente siempre necesitemos de Él. Siempre necesitamos de Él. El nuevo pacto, por medio de la gracia, sí, nos hace que por medio de la gracia nosotros podemos llegar a Él. Pero también por medio de entender que Él subió, elevó estándares y que nos dio una nueva ley. Ya no amen como ustedes mismos, amen como yo amo. Amen como yo amo. O sea, como el Señor ama, dando hasta su vida por nosotros. Esto nos lleva a que nosotros ya no podemos vivir conforme a nuestra carne, lo necesitamos a Él y tenemos que cada día morir más siendo humildes. Y que sobre todas las cosas esa humildad es la que nos sostenga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, con la que hoy tú nos llamas a ser humildes, a ser dependientes de ti. No nos envanezcamos. Sí, ciertamente, somos un pueblo especial para ti, pero porque tú nos escogiste, no porque nosotros no teníamos calidad de escogidos. Nosotros éramos de lo mil y menospreciado. Así como cuando Israel fue escogido, habiendo naciones poderosas, portentosas, avanzadas, militarmente temibles, culturalmente muy desarrolladas, escogiste a un pueblo de esclavos. Es más, miraste a Israel y no a Egipto. Miraste a Israel esclavo y no a Egipto imperio. Asimismo nosotros fuimos tomados para ser ahora tu pueblo. Pero eso habla de dependencia de ti. Como Israel debemos seguir siempre la columna de nube y fuego, o sea, a tu espíritu, a tu presencia misma, y obedecerte en todo momento, depender de ti, como dependían ellos del maná, del agua de la roca, dependían de tu protección, de tu guía, de tu advertencia, de tu ley, para entender, Señor, incluso la ley como lo que debemos hacer, pero que sin ti no podemos. Solo Cristo cumplió la ley. Solo Él la cumplió, perfecta y absolutamente. Y en Cristo nosotros nos acercamos más al cumplimiento de tus requerimientos, pero en Cristo, jamás en nuestra carne. Y ahí es donde somos perfeccionados. En este proceso siempre te necesitaremos. Y si en un momento dado no te damos el crédito a ti y queremos vivir el cristianismo en nuestra propia carne, vamos a volver atrás porque la ley solamente fue el ayo, el siervo que nos llevó a Cristo. Y si nos apartamos de Cristo, vamos a querer vivir conforme a la ley y vamos a fracasar como fracasó Israel en el cumplimiento de la ley y por eso ellos necesitaron y necesitan Salvador. Señor, hoy te bendecimos y te damos gracias por esta palabra en nombre de Jesús. Amén.